Lo que más me preocupa a mí de mediano plazo, de nuevo, por razones que tienen que ver con crecimiento potencial, por razones que tienen que ver con la posible repetición de este ciclo de los 90, es represión financiera. Por desgracia, para allá va la cosa. En este momento hay mucha fuerza para aumentar la represión financiera. Ahora, la represión financiera, me está tratando de acordar ahora por qué puse Francia 2. Yo siempre tengo algo malo que decir acerca de Francia, pero ¿por qué lo puse ahora? En la economía, en todas las otras dimensiones me fascina Francia. Pero ahora me acordé. Cuando Mitterrand fue elegido en Francia, tuvo un efecto en el mercado laboral extremadamente negativo. Sin embargo, no producto de grandes reformas al código laboral. El código laboral había sido reformado ya varios años, pero simplemente porque la implementación o el miedo a la implementación del código laboral cambió dramáticamente. El mismo código. Hoy en día, eso está ocurriendo en Estados Unidos también. Si hoy día está la regulación ahí para apretar los bancos todo lo que quieran, y ya los están apretando. El FED le puede decir lo que quiera, le puede cambiar el directorio a un banco si quiere hoy en día, ¿no? Así que se me ocurre que eso lo vamos a ver en el corto plazo. Van a apretar a los bancos mucho más con la regulación existente. Además de eso, seguramente vamos a ver un montón de presión para otro tipo de regulaciones. Concluyo. Sin lugar a dudas, la economía está en mucho mejor pie que hace solo unos meses atrás, mucho peor pie que la vez pasada que nos juntamos acá, eso sí. Pasó el pánico, que es lo que ocurrió entre medio, un gran pánico. Lo que me preocupa, como dije, en el corto plazo el margen de error es muy pequeño, y es muy pequeño producto de dos cosas que interactúan muy negativamente. No queda mucho capital político para apoyar el sistema financiero si hay algún cambio drástico, es un peligro enorme. Y segundo, los mercados están muy propensos a pánico, y muchos de ellos irracionales. Este es el paraíso para los bloggers, periodistas financieros, etc. Este es el gran momento para ellos. Pero por desgracia tienen un gran rol también, un rol verdadero en el efecto de la economía. Esa combinación es muy nefasta. Si pasamos esta etapa frágil, la recuperación se consolidará. Cuán fuerte depende crucialmente de cuánto se ahogue el sistema financiero con sobreregulación y desapalancamiento. La presión va para allá. La receta, creo yo, para resolver este problema para el futuro no es hacer esto, sino que simplemente remover el riesgo macroeconómico de los balances de los bancos, pero el consenso, por desgracia, por ahora no va por ahí y eso me preocupa. En eso estoy trabajando en estos días. Concluyo. Un escenario ideal, voy a concluir con algo positivo. Digamos. No es que sea el que estoy diciendo que va a pasar, pero es un escenario ideal. La recuperación en Estados Unidos será más fuerte y rápida de lo esperado, justamente porque creo que la sobrereacción por producto de pánico fue mucho más fuerte que lo habitual, eso repercutió en el empleo, y porque además hay un montón de recursos financieros esperando en el lado. No es que no existen los recursos financieros, simplemente se cambiaron de lugar, pero están ahí. Hay un montón de gente que tiene apetito por riesgo simplemente suspendido, no permanentemente terminado, y eso tiene que volver de alguna forma. Esto se apoyaría, las razones para esta recuperación son los factores que ya mencioné. Creo en tasas de interés muy bajas por mucho tiempo, tasas de interés reales muy bajas por mucho tiempo. Creo que va a haber una revaluación más rápida de los activos, a no ser que se cometa, en el escenario ideal estoy hablando, una revaluación más rápida de los activos de lo que se está esperando. Creo que puede haber un aumento fuerte de la inversión, y eso puede ayudar, obviamente, también a la demanda agregada dentro de Estados Unidos. Se repite un ciclo del tipo de los 90. ¿Esto Fantasilandia? Poco. Nunca se va a dar como esto, pero creo que es un escenario posible, pero depende mucho si soportamos el chaparrón político que viene en los próximos meses o no. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Nos decía que no iba a responder muchas de las preguntas que estaban planteadas, pero como ustedes percibieron, creo que casi el 80-90% de las interrogantes fueron abordadas, obviamente con el escenario de incertidumbre que todavía vivimos. Y nos ha dejado muchas tareas pendientes por lo que ustedes también percibieron. O sea, tenemos que pensar más en sorpresas. En definitiva, nos tenemos que volver un poco más médicos o cardiólogos. Tenemos que pensar más en seguros, como él ha planteado. O sea, aquí a mucha gente probablemente se le pararon los pelos cuando dijo que esta crisis quizás hay que atacarla en el futuro con más CDS y no con menos CDS, que han sido una palabra, digamos, que ha estado muy cuestionada. En las preguntas que nos han llegado, traté de agrupar un poco, muchas de ellas ya fueron respondidas por Ricardo, así que voy a tratar de concentrarme en la parte marginal que ha quedado sin responder. Hay toda una línea, digamos, de interrogantes relacionadas fundamentalmente con el tema de los déficits de activos y con las burbujas,
que Ricardo abordó. Quizás lo que hay falta, digamos, de alguien que lo preguntaba es si se pueden percibir algunas condiciones o precondiciones para la existencia de burbujas, digamos, o sea, cuáles pueden ser los factores que gatillen que los flujos vayan a determinados activos y, en particular, cómo debe manejarse el sector público y el sector privado si estamos en un área o un país digamos, susceptible a que sus activos estén en burbuja. Por ejemplo, en particular, en el caso de las monedas, ¿cuál sería el manejo cambiario más adecuado a ese respecto? Gracias, Aldo. Las condiciones iniciales de burbujas son, hay condiciones técnicas para burbujas racionales, de hecho. Las burbujas no son necesariamente irracionales. No es que yo crea mucho en burbujas racionales, pero existe una teoría de burbujas racionales. Ahora, lo que creo que es interesante de esa teoría es que si se pueden dar burbujas racionales, con mayor razón, ambientes donde se pueden dar burbujas racionales, con mayor razón se pueden dar irracionales. Y la principal condición, en forma muy simple, para tener condiciones macroeconómicas para poder tener burbujas racionales, es exceso de demanda por instrumentos de ahorro. Es por eso que repito tanto este tema. Y la razón es bastante obvia, ¿no? Si la gente quiere encontrar instrumentos para ahorrar y no hay suficientes instrumentos para ahorrar, entonces alguien los tendrá que crear. ¿Cuáles son las respuestas de la economía para crear estos instrumentos financieros? Bueno, uno, la tasa de interés cae. Si mucha gente quiere ahorrar, hay pocos activos, el precio de esos activos sube mucho, en consecuencia, el inverso de eso, que es la tasa de interés, cae. Eso es una de las cosas que pasa, es cae la tasa de interés. Otra cosa que pasa, normalmente hay ambientes deflacionarios, y por eso que yo creo que no había presión inflacionaria en el mundo. Hay ambientes deflacionarios, ¿por qué? Porque una deflación es una manera de apreciar el valor de los activos nominales en una economía. Y otra manera natural es con la creación de activos medio fantasiosos, digamos, ¿no? Una burbuja racional, de hecho, es más fantasioso que un subprime, porque no tiene nada detrás. Subprime tenía algo, había una gente pagada. Uno puede crear un instrumento en que hay famosas burbujas, ¿no es cierto?, históricas, donde la gente pagaba por las tulipas. Los tulipanes. Los tulipanes, digamos, ¿no es cierto? Bueno, los tulipanes obviamente no valían miles de millones de dólares, pero la gente los compraba simplemente por revenderlo y todo el mundo entendía que eso era un instrumento de ahorro y eventualmente especulación, ¿no? O sea, hay muchas condiciones bajo las cuales la esencia es gente. Y ahora, la segunda pregunta es mucho más difícil de contestar. Bueno, de mi punto de vista, esas condiciones han estado dadas en el mundo hace bastante tiempo y he estado transmitiendo mucho de esto hace bastante tiempo. Pero la segunda pregunta es mucho más difícil de contestar, que es ¿dónde se van a dar las burbujas? Porque no existe ninguna teoría que tenga eso. Teoría, yo puedo pensar teorías formales, pienso en ecuaciones, etcétera, de cuándo condiciones se pueden dar, pero no existe ninguna teoría de dónde se deben dar las burbujas. Por definición, porque las burbujas, sabemos ciertos activos que no pueden tener burbujas, por ejemplo. Un activo que tiene una fecha terminal cercana y un pago definido final no puede tener burbuja porque uno ve el final, valor final, ¿no es cierto?, está acotado. Un activo que no puede tener burbuja es algo que se puede reproducir infinitamente al mismo costo, ¿no? Es decir, y eso pasa con los commodities. Los commodities, hay mucha oferta de commodity en el mundo, hay mucha capacidad de producción, etc. Uno no puede tener una burbuja en el commodity porque a medida que se empieza a producir la burbuja, aumenta la producción y eso se cae el precio inmediatamente. O sea, uno requiere que sean factores que sean difíciles de reproducir de alguna forma. Eso es lo que hace que hay una restricción, que hay una cantidad limitada. Eso es muy importante. Y por eso, desde mi punto de vista, tuvimos una burbuja en los commodities. Eso fue muy interesante. Los commodities, la gran subida del precio de los commodities ocurrió cuando ya estábamos metiéndonos en la crisis del subprime. O sea, no es que sea un momento en que el mundo se veía fabuloso, aunque había inercia, los mercados emergentes se veían bien y todo, pero ya había nerviosismo porque ya estaban cayendo en subprime. Pero ¿qué es lo que pasó, desde mi punto de vista? Fue que la gente se salió del tipo de activo donde estaba invirtiendo, que estaban comprometidos por el subprime y se fue a meter a commodities. Y la razón por la cual se pudo generar una burbuja ahí es porque justamente además el mercado mismo del commodity estaba muy apretado. Hay una interacción entre la especulación financiera y las condiciones básicas del mercado. Y el tercer factor que es importante en donde se da una burbuja es el paso mínimo de resistencia. El paso mínimo de resistencia, ¿no es cierto? ¿Dónde se produce la burbuja? Bueno, depende de quién sea el primero. A todos nos gustaría ser capaz de crear una burbuja. Yo te vendo este lápiz a 3 veces el precio, ¿no? Me encantaría, pero por alguna razón no me hacen caso a mí. Todos estamos buscando una oportunidad de crear, no, yo me quedo con él, pero estamos buscando la posibilidad de quedarnos de crearla, pero se dan condiciones que lo permiten. Y en el caso de Estados Unidos, creo que una de las razones por las cuales donde se dio,